Buenos días, ¿me logran escuchar? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Gracias, ¿qué tal? Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Acabo de, en este caso, compartir la diapositiva. Confírmeme, por favor, si se visualiza para poder empezar. Gracias. Sí se visualiza, profesor. Ujú, ya, muy bien, muy bien. Gracias. A ver, jovencitos, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es dinámica y tocar lo que es la parte de estática, ¿no? Las clases pasadas eh, habíamos estado hablando acerca de lo que es la cinemática, ¿no? Decíamos que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, o sea, todo lo que se mueve va a ser estudiado por en este caso, la cinemática, ¿no? A la cinemática no le interesa el por qué, ¿no? En cambio, en la dinámica, ¿no? Si nosotros tenemos un balón que está en reposo y queremos que ese balón o esa pelota adquiera movimiento, entonces debemos de aplicarle una fuerza. Producto de esa fuerza, esa pelotita adquiere una rapidez. Pero si inicialmente estaba en reposo, al aplicarle la fuerza, adquiere una rapidez, es porque presenta una aceleración. Entonces, también el movimiento de este cuerpo es estudiado por la dinámica, ¿no? Pero acá interfiere otras magnitudes, como la fuerza, ¿no? Para que ese cuerpo adquiera movimiento, tuvo que aplicársele una fuerza. Entonces, de eso se trata lo que es la dinámica, ¿no? Ahí puedes observar en la parte de la izquierda un auto que es empujado por una persona que le ejerce una fuerza, entonces el auto adquiere una aceleración. Ahora, si el auto se le aplica dos veces la fuerza, ahora hay dos personas, la fuerza se duplica, entonces la aceleración también se va a duplicar, ¿no? Esto cuando la trayectoria que describe el móvil es una trayectoria rectilínea. Pero también, si un cuerpo describe una trayectoria circular, por acá también aparece una fuerza que viene a ser la fuerza centrípeta, que no es otra cosa que la suma de todas las fuerzas en la dirección radial. Hablar de fuerza, la fuerza es una magnitud física vectorial, la fuerza es un vector. La fuerza es la interacción entre dos cuerpos, ¿no? Cuando tú pateas una pelota, tú le estás ejerciendo una fuerza, interactúan dos cuerpos, que es la pelota y a la vez, en este caso, tu pie. Entonces, la fuerza es la interacción entre dos cuerpos. Pero se llaman fuerzas externas a las influencias que ejerce el entorno sobre el sistema, y también existen lo que son las fuerzas internas a las interacciones entre los elementos del sistema. Acá tenemos un camión que se encuentra, digamos, inicialmente en reposo. Ese camión, como tiene masa, por acá tenemos el peso, ¿no? Tengo el peso, hay contacto entre las llantas y el piso, entonces el piso le ejerce una fuerza a las llantas llamada normal. Por acá tengo una normal 1, por acá tengo una normal 2. Pero también tenemos una cuerda donde esas tres personas le ejercen una fuerza mediante la cuerda. Si tenemos una cuerda, por acá tenemos una fuerza llamada fuerza de tensión. Entonces, ellos son las fuerzas externas que están actuando sobre el camión, ¿no? Sobre el camión.
En cambio, las fuerzas internas, en este caso, si yo considero a un electrón y a un protón, no. Los electrones giran alrededor de las cargas positivas o alrededor del núcleo en este caso. Entonces, entre una carga negativa y una carga positiva existen unas fuerzas de interacción, que en este caso son las fuerzas eléctricas, ¿no? En este caso son las fuerzas eléctricas. Entonces, ahí tenemos ejemplos, en este caso, de fuerzas externas y también de fuerzas internas. Hablar de inercia, ¿no? La inercia es una propiedad que presentan todos los cuerpos, ¿no? Y se manifiesta como la tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento. Quiere decir que un cuerpo se mantendrá en reposo o en movimiento a velocidad constante a menos de que exista una fuerza que haga cambiar dicho estado. Por acá tenemos a ese camión, ¿no? Que está en reposo, ¿no? A ese le llama inercia de reposo. Tenemos, por decir, en la calle tal vez un auto que se encuentra estacionado, ¿no? Tú lo observas, puede pasar 1 hora, 2 horas, lo vas a encontrar ahí, puede pasar un día, 2 días, ahí va a estar, ¿no? A eso se le llama inercia de reposo, o sea, ese cuerpo va a mantener su estado de reposo. O también el cuerpo puede mantener su estado de movimiento a velocidad constante, ¿no? A velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Eh, Ahí tenemos a un ciclista, ¿no? Ese ciclista se desplaza, digamos, con una rapidez de 8 metros por segundo, ¿no? Con una rapidez constante. En eso, para no poder atropellar a este animalito, hace una maniobra y producto de esa maniobra, la persona sale disparada, ¿no? Pero sucede que esa persona tiende a mantener su estado de movimiento, o sea, tiende a seguir con una rapidez de 8 metros por segundo. A ello se le llama inercia de movimiento, ¿no? Entonces, hablar de inercia se relaciona con que un cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento a velocidad constante. Ahora, ¿la inercia se puede medir? Claro que sí. La inercia se mide mediante una magnitud física llamada masa. Quiere decir que si los cuerpos presentan mayor masa, su inercia va a ser mucho mayor. Entonces, recuerda que la masa es una magnitud física escalar, ¿no? La masa me indica o mide la inercia que presenta un cuerpo. A mayor masa, la inercia es mucho mayor. A mayor masa, mayor inercia. A menor masa, menor inercia. Hablar de peso, el peso es una magnitud física vectorial, ¿no? El peso, o también llamado fuerza de gravedad, es la interacción que ocurre entre un cuerpo, en este caso, y la Tierra, ¿no? Fuerza debido a la acción de la gravedad con que la Tierra atrae a todos los cuerpos. Y ese peso se mide mediante un instrumento llamado dinamómetro. ¿Y cómo determinamos el peso que presenta un cuerpo? Como la masa por la aceleración de la gravedad. Masa por aceleración de la gravedad. Quiere decir que si tenemos una masa de 2 kilogramos y la aceleración de la gravedad lo considero con un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, entonces el peso del cuerpo es la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. En este caso, ese peso es de 20 newton. Y ojo que el peso siempre se grafica apuntando hacia el centro geométrico del cuerpo o también del centro geométrico
hacia abajo. Pero siempre el peso, o también llamado fuerza de gravedad, siempre apunta hacia abajo. Y a la vez es perpendicular a la superficie, ¿ya? Es perpendicular a la superficie. Ahí tenemos la Tierra, que está interactuando con un cuerpo que en este caso es la manzana. Entre ellos existe una fuerza, en este caso que viene a ser el peso. Y esa fuerza lo podemos medir mediante un instrumento llamado dinamómetro, ¿no? Lo que está ahí observando en la parte de la derecha, ¿no? El dinamómetro lo que va a medir es el peso que presenta ese, ese cuerpo, ¿no? En realidad es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos. Hablar de las leyes de Newton, la primera ley de Newton, o también llamada la ley de inercia, que lo acabamos de ver, hace referencia de que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento, a menos de que exista una fuerza de que haga cambiar dicho estado. O en otras palabras, la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo vale cero, ¿no? Si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo vale cero, ese cuerpo o permanece en reposo o se desplaza a velocidad constante, o sea, experimenta un movimiento rectilíneo uniforme. A esto se refiere la primera ley de Newton, o también llamada la ley de la inercia. Acá podemos observar un auto que se encuentra en reposo. Si el auto está en reposo, por acá está actuando el peso o la fuerza de gravedad, mg, y también por acá actúa la fuerza normal. La suma de esas fuerzas vale cero. O si un cuerpo se desplaza a velocidad constante, o sea, experimenta un MRU, velocidad constante, está en equilibrio. El cuerpo tiene masa, tiene peso, y por acá también actúa la fuerza normal. La suma de fuerzas vale cero. Entonces, eh, a eso se refiere la primera ley de Newton, o también llamada la ley de inercia. Si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, ese cuerpo se encontrará en reposo o se desplazará a velocidad constante, o sea, experimenta un movimiento rectilíneo uniforme. A eso hace referencia el principio de inercia. Y la segunda ley de Newton, o también llamada el principio de masa, tiene que ver acá con lo siguiente. Nos dice que si la fuerza que actúa, o si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es diferente de cero, ese cuerpo adquiere una aceleración, pero la aceleración que adquiere el cuerpo tiene la misma dirección que la fuerza, ¿no? El ejemplo de una pelota que está en reposo, le aplico una fuerza, entonces el cuerpo adquiere una aceleración en la misma dirección que la fuerza, en la misma dirección que la fuerza. Si se tiene un cuerpo de masa m, donde actúan varias fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. En lugar de colocar a esas tres fuerzas, lo podemos reemplazar por una sola, que viene a ser la fuerza resultante, ¿no? Esa fuerza resultante, eh, esa fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, ¿no? Hace que ese cuerpo adquiera una aceleración, ¿no? Si yo aumento la fuerza y mantengo constante la masa, la aceleración aumenta. A mayor fuerza, mayor aceleración. Pero si yo mantengo constante la fuerza y aumento la masa, no quiere decir que si acá la masa se duplica, pero actúa la misma fuerza,
la aceleración en este caso se reduce a la mitad. Entonces, esta ecuación me relaciona la aceleración en función de la fuerza y la masa, ¿no? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿no? Ello es la segunda ley de Newton, ¿no? Si tú despejas F, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, lo que comúnmente tú lo conoces de esta manera, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, si la masa es constante, ¿no? Lo que te estaba comentando, se tiene un jovencito, ¿no? Que le aplica una fuerza a un cuerpo de masa m. Si el joven le aplica una fuerza, entonces ese cuerpo adquiere una aceleración. La aceleración y la fuerza tienen la misma dirección. Además, son paralelas. ¿Qué es lo que sucede si, a ver, por acá, si la fuerza que actúa sobre ese cuerpo se duplica, ¿no? A ver, acá no salió el dibujo, ¿ya? Por acá debería haber un dibujo. Si en este caso, por acá, si la fuerza se duplica sobre el bloque de masa m, si yo duplico la fuerza, entonces la aceleración se duplica. Si yo triplico, en este caso, la fuerza sobre el bloque de masa m, si yo triplico la fuerza, la aceleración se va a triplicar. Eso cuando la masa se mantiene constante, o sea, la masa no va a cambiar, ¿no? La masa va a seguir siendo la misma. Lo que cambia en este caso es la fuerza. Si yo duplico la fuerza, la aceleración se duplica. Si yo triplico la fuerza, la aceleración se triplica. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se mantiene constante la fuerza, pero se aumenta la masa? Sobre el bloque de masa m, que tú estás observando, actúa una fuerza F. Entonces, ese bloque adquiere una aceleración en la misma dirección que la fuerza. ¿Qué sucede si ahora la masa se duplica, ¿no? Si la masa se duplica y sigue actuando la misma fuerza, entonces la aceleración, en este caso, se reduce a la mitad, ¿no? Cuando yo aumente la masa o cuando yo duplique la masa. Si la masa se triplica, pero el joven le ejerce la misma fuerza, entonces la aceleración se reduce a la tercera parte, ¿no? La aceleración se reduce en este caso a la tercera parte, ¿no? Y la tercera ley de Newton, o también llamada el principio de acción y reacción, se refiere a lo siguiente. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero de igual magnitud y en dirección opuesta. Quiere decir acá, si tenemos un libro, que es el cuerpo B, apoyado sobre una mesa, ¿no? Si ese libro tiene masa, entonces el libro presenta peso, ¿no? Pero también acá puedo decir lo siguiente, ¿no? Como el libro está apoyado sobre la mesa le ejerce una fuerza al libro, apuntando hacia arriba. La mesa le ejerce una fuerza al libro. Pero como ese libro tiene masa, tiene peso, ¿no? Esa fuerza, ese vector de color verde, es la fuerza que el libro le ejerce a la mesa, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de acción y reacción. Ojo que esas fuerzas que tú estás observando no se van a cancelar, esos vectores no se cancelan por el simple hecho de que están actuando en cuerpos diferentes, ¿no? La fuerza de la mesa sobre el libro es igual al negativo de la fuerza del libro
sobre la mesa. Es opuesto, ¿no? Es cuando tú golpeas tal vez con tu puño la pared, ¿no? Cuando tú golpeas la pared, mientras le ejerces mayor fuerza, por supuesto que el puño te va a doler, ¿no? Si tú le ejerces una fuerza a la pared de 50 newton, la pared también te responde con una fuerza de igual magnitud, del mismo valor, 50 newton, pero en direcciones contrarias. Otro ejemplo es cuando una persona ejerce o patea una pelota. Cuando la persona patea una pelota o un balón, le está ejerciendo una fuerza, ¿no? Entonces, ese vector de color azul es la fuerza que el cuerpo A le ejerce al cuerpo B, ¿no? Pero también el cuerpo B le va a ejercer una fuerza al cuerpo A, que es el vector de color verde. Ahora, esas fuerzas de acción y de reacción actúan sobre una misma línea de acción y esas fuerzas actúan en cuerpos diferentes. Ese vector de color azul está actuando sobre el cuerpo B y el vector de color verde actúa sobre el cuerpo A. Para toda acción hay una reacción, ¿no? Y ojo que esas fuerzas no se cancelan, ¿ah? Por el simple hecho de que están actuando en cuerpos diferentes, ¿no? Actúan en cuerpos diferentes. ¿Ya? Por eso no se les va a cancelar. Uno de ellos es el negativo del otro, porque está en dirección opuesta. Ahora, eh, habíamos dicho que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Despejando, por supuesto, el valor de F. Si la fuerza es cero, si la fuerza es cero, entonces la aceleración vale cero. Ese cuerpo permanecerá en reposo o desplazándose a velocidad constante. Recuerda que más adelante vamos a hablar de equilibrio. ¿Cuándo un cuerpo se encuentra en equilibrio? Cuando está en reposo o cuando se desplaza a velocidad constante. Ahí se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio. Ahora, si la fuerza es constante, entonces la aceleración también va a ser constante. Y ese móvil experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas aisladas en el universo y que las fuerzas de acción y reacción actúan en cuerpos diferentes, ¿no? Bastante cuidado sobre la fuerza de acción y reacción, ¿no? Actúan en cuerpos diferentes y es por ello que no se les puede cancelar. Y en la observación 4, un observador en reposo u objeto en reposo o con MRU se le llama sistema de referencia inercial, ¿no? Sistema de referencia inercial. O sea, un sistema, se dice que hablamos de un sistema inercial cuando el observador está en reposo o MRU. Ahí se aplica la ley de Newton. Pero un sistema de referencia no inercial es cuando el observador o el objeto presentan aceleración, ¿no? Ahí no son válidas las leyes de Newton, ¿no? Entonces, ten presente ello, ¿ya? Sistema de referencia inercial cuando el cuerpo o el observador está en reposo o desplazándose a velocidad constante. Y un sistema de referencia no inercial cuando el observador o el objeto presentan aceleración. Hablar de la fuerza de rozamiento, ¿no? Hablar de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza tangencial que ocurre entre dos superficies en contacto, ¿no? Cuando nosotros caminamos, ¿no? Existe contacto entre el área, que es la de tu zapato, y la del piso. Entonces,
ahí aparece una fuerza que viene a ser la fuerza de rozamiento. Es una fuerza tangencial entre dos superficies en contacto. O también cuando tú te lavas las manos, ¿no? Ahí, entre esa área de contacto, entre tus palmas, ahí aparece lo que es una fuerza de rozamiento, ¿no? Fuerza que se opone al movimiento o al intento de movimiento de un cuerpo respecto al otro. Y es una fuerza tangencial. A esa fuerza se le llama fuerza de rozamiento. Acá, el ejemplo de lavado de manos, hay una fuerza de fricción sobre la mano izquierda, pero a la vez hay otra fuerza sobre la mano derecha. Ellos son fuerzas, la fuerza de rozamiento. Hablar de fricción, ¿no? Eh, Esa fuerza de fricción, o también llamada fuerza de rozamiento, lo podemos determinar de la siguiente manera: como un coeficiente mu, coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Ahora, ese coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento es característica de cada superficie. Cada superficie presenta o tiene su respectivo coeficiente de rozamiento. El piso, la madera, ¿no? Cualquier superficie presenta su coeficiente de rozamiento. Acá podemos observar lo siguiente, ¿no? Una persona que empuja a un cuerpo, a una caja. Esa persona le ejerce una fuerza, ¿no? La persona le ejerce una fuerza a la caja. Pero sucede que esa caja no se mueve, ¿no? Si la persona le ejerce una fuerza a ese cuerpo y el cuerpo no se mueve, ¿no? Es porque existe otra fuerza en sentido contrario a la fuerza que le ejerce la persona para ponerlo, para que el bloque se mantenga en reposo, o sea, rapidez cero. Y esa fuerza viene a ser la fuerza de rozamiento. Estático. Se dice que es la fuerza de rozamiento estático, por el simple hecho de que el cuerpo está en reposo, no se mueve, rapidez cero. Pero ese cuerpo, como se encuentra sobre la superficie o sobre el piso le ejerce una fuerza al cuerpo llamada normal. Ahí no existe movimiento, ¿no? El cuerpo está en reposo o rapidez cero. Ahora resulta que esa fuerza que le aplica a la persona es mucho menor o igual a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza tangencial entre dos superficies en contacto cuando una tiende a deslizarse o a deslizar sobre la otra. Ahora, si la persona le ejerce una fuerza, ¿qué es lo que pasa si la persona cada vez aumenta la fuerza? ¿No? Si la persona cada vez aumenta la fuerza y yo quiero que ese bloque se siga manteniendo en reposo, entonces la fuerza de rozamiento, F sub S, también tiene que aumentar. La fuerza de rozamiento también tiene que aumentar. Y por acá también aparece la normal. Entonces, cuando la persona aumenta la fuerza y se desea que el bloque se siga manteniendo en reposo, entonces esa fuerza de rozamiento también tiende a aumentar. Pero va a haber un instante de que ese cuerpo va a estar a punto de moverse, ¿no? Y si el bloque está a punto de moverse, esa fuerza de rozamiento F sub S toma su máximo valor, toma su máximo valor, que se le llama fuerza de rozamiento estático máximo, ¿no? Y esa fuerza de rozamiento estático máximo, esa fuerza de rozamiento estático máximo se determina como el coeficiente estático multiplicado por la normal, ¿no? Por la normal. Ahora, si el bloque está en movimiento,
Si ese bloque se está desplazando, en este caso, hacia la derecha, sobre el bloque actúa una fuerza F. Si el bloque está en movimiento, entonces aparece una fuerza llamada fuerza de rozamiento cinético, que no es otra cosa que el coeficiente cinético multiplicado por la normal. Eso cuando el bloque está, en este caso, en movimiento, ¿no? Cuando el bloque está en movimiento. Ahí justamente la fuerza F es mucho mayor que la fuerza de rozamiento, es cinético, ¿no? Para que el bloque esté en movimiento. Cuando el bloque se intenta mover, ¿no? La fuerza de rozamiento estático es menor que el coeficiente estático por la normal. Cuando el bloque está por moverse o a punto de moverse, entonces aparece la fuerza de rozamiento estático máximo, que es el coeficiente estático multiplicado, en este caso, por la normal. Ahora, si el bloque está en movimiento, aparece una fuerza llamada la fuerza de rozamiento cinético, que es el coeficiente cinético multiplicado por la normal. Recuerda que los coeficientes estático y cinético son características de cada superficie. Y también acá ocurre algo importante, ¿ah? Que el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Y ese coeficiente de rozamiento siempre se encuentra entre un valor que es mayor que 0 y menor o igual que 1, ¿no? Se cumple esto, ¿no? El coeficiente de rozamiento siempre es un valor que es mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Siempre se encuentra en esos valores. Hay ojo que el coeficiente de rozamiento es adimensional, ¿no? Adimensional quiere decir de que no tiene unidades, es solamente un número, ¿no? Un número que se encuentra en este rango, mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Con respecto a lo que es la fuerza elástica, con respecto a lo que es la fuerza elástica, es una fuerza que aparece más que todo en los resortes, cuando son deformados. Ahí tenemos un resorte en su estado inicial, ¿no? No se encuentra deformado. Si a ese resorte, fuerza resultante 0, si al resorte le aplicamos una fuerza hacia la derecha, entonces ese resorte experimenta una elongación, ¿no? El resorte se estira una longitud X. Ojo, al aplicársele la fuerza, el resorte se deforma en esa dirección, hacia la derecha. Se deforma una longitud X. Entonces, por ahí aparece una fuerza llamada la fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza que se opone a la deformación. Si la deformación ocurre hacia la derecha, ¿no? Si el resorte se está deformando hacia la derecha, entonces la fuerza elástica tiene que estar apuntando en sentido contrario, o sea, hacia la izquierda. ¿Y esa fuerza elástica cómo se determina? Como la constante elástica, o también llamada constante de rigidez, que es característica del resorte, del tipo de material con la cual está siendo elaborado o se ha elaborado, multiplicado por la deformación, ¿no? O elongación. Ojo que esa fuerza en realidad es menos K por X, ¿ah? La fuerza elástica es menos K por X. El signo menos se debe a que la fuerza está en sentido contrario a la deformación. Por ello es el signo menos. Pero en magnitud
la fuerza es igual a K por X, a la constante de rigidez multiplicado por la deformación, ¿no? Multiplicado por la deformación. Justamente, de acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora, que la fuerza elástica, es el negativo de la fuerza que se le aplicó para deformar al resorte, ¿no? Y eso es lo que te comentaba, ¿no? Que la fuerza elástica es igual a menos K por X. El signo menos se debe a que la fuerza está en sentido contrario a la deformación. Bueno, y ello se le conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke. La gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación, ¿no? Se tiene una gráfica en el eje vertical, la fuerza en función de la deformación. Para una deformación X, tenemos una fuerza elástica que es K por X. Uno de esos dos puntos, obtengo ahí una recta, ¿no? Esa recta, la ecuación de una recta es K por X. Ahora, la proyección de esa recta, a ver, acá no aparece, creo, K por X, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante. Esta es la recta nada más, ¿ya? K por X. Hablar de equilibrio, ¿no? Al inicio te hablé de equilibrio, ¿no? Te decía que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando está en reposo o cuando se desplaza a velocidad constante. Ello es, en este caso, equilibrio. Acá también podemos observar eh, un conjunto de fuerzas. Acá tenemos en la figura de la izquierda un conjunto de pesas unidos mediante una cuerda. Entonces, sobre el punto de la cuerda, o sobre ese nodo o nudo de la cuerda, actúan tres fuerzas, ¿no? Las fuerzas que están concurriendo en ese punto o en ese nodo. La figura de la derecha, dos niños en un juego mecánico de sub y baja. Cada niño tiene una masa, tiene un peso, pero también acá hay una fuerza sobre la articulación, ¿no? Acá tenemos un conjunto de fuerzas, en este caso, paralelas. Hablar de equilibrio de fuerzas, tenemos acá tres cuerdas unido a tres cuerpos. Cada una de las fuerzas cada una de las cuerdas, perdón, ejerce una fuerza, ¿no? Ahí tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿no? Esas tres fuerzas concurren en un mismo punto. Entonces, ese cuerpo se encuentra en equilibrio. Equilibrio de fuerzas concurrentes cuando tres o más fuerzas son concurrentes y sus líneas de acción se intersectan en un mismo punto, ¿no? Entonces, la primera ley de Newton, habíamos visto que la suma de fuerzas vale cero, ¿no? Ese cuerpo se encuentra en equilibrio si la suma de todas esas fuerzas, o sea, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, la suma de todas ellas es igual a cero. Al trasladar esos vectores, ¿no? Al trasladar, si yo considero, si con esos tres vectores formo un triángulo, acá tenemos la fuerza 1, su consecutivo que es la fuerza 2, su consecutivo es la fuerza 3. Se observa de que esas fuerzas forman una figura cerrada, ¿no? Y recordando el tema de vectores, si forman un polígono cerrado, la suma de todas ellas, de todas estas fuerzas, es igual a cero, ¿no? La suma es igual a cero. O también lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Todas esas tres fuerzas concurren en un mismo punto, ¿no? Concurren en un mismo punto. Pero nosotros podemos determinar la fuerza resultante de F3 y de F2.
Si yo sumo esas dos fuerzas, obtengo una fuerza resultante. Acá utilizo el método del paralelogramo. Trazo una recta paralela, una paralela a la fuerza F3 y otra paralela a la fuerza F2. La suma de esos dos vectores, F3 y F2, obtengo otro vector, que es el vector de color amarillo, ¿no? El vector de color amarillo es la suma de las fuerzas F2 y F3. Entonces, acá se observa que esa fuerza F2,3, que es la resultante de la suma del vector 3 y el vector 2, es igual a menos la fuerza F1, menos la fuerza F1. En el método analítico, habíamos observado tres fuerzas, la fuerza F1, por acá tengo la fuerza F2 y por acá la fuerza F3, ¿no? Entonces, ya sabemos que si tenemos una fuerza que forma un ángulo, lo podemos descomponer. La fuerza F1 tiene una componente en el eje X, la fuerza F2 una componente en el eje Y. Entonces, esa fuerza F1 ya no se considera, pues, ¿no? Ahora se considera solamente las componentes. Lo mismo ocurre para la fuerza F2. Tiene una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Entonces, a esta fuerza F2 ya no lo vamos a considerar, sino vamos a trabajar con sus componentes. Y lo mismo para la fuerza F3. Tiene una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Y lo mismo que el anterior, ya no consideramos esta fuerza. Ya no lo vamos a considerar. Solamente trabajamos con sus componentes. Entonces, para que el cuerpo se encuentre en equilibrio, la suma de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a cero. Y la suma de todas las fuerzas en el eje Y también es igual a cero, ¿no? Entonces, ello es el método analítico. Algunas observaciones. Si la masa de un cuerpo está distribuida uniformemente a través de su volumen, su densidad es constante y se habla de un cuerpo homogéneo. El punto de un cuerpo sólido macroscópico donde se concentra todo su peso se le llama centro de gravedad. Y además el cuerpo se le puede representar como una partícula. El centro de gravedad de un cuerpo sólido se localiza siempre en su centro de simetría. Acá puedes observar que tenemos tres sólidos, una esfera, donde su centro de gravedad justamente, valga la redundancia, se encuentra ubicado en ese puntito, ¿no? En el puntito G. Él es el centro. Ahí se concentra todo eh, en este caso, su centro, ¿no? Todo su masa, digamos, el centro de gravedad del cuerpo sólido. En el cubo, ahí tenemos su centro de gravedad, que con respecto a una de las caras, siempre está a una distancia que es la mitad de la arista. En el cilindro, ¿no? Ahí está su centro de gravedad, que también se encuentra con respecto a la base, a una altura que es h medios, la mitad de la altura del cilindro. Y un triángulo, ¿no? ¿Dónde ubico su centro de gravedad? Trazando, en este caso, las medianas, ¿no? Un poquito de geometría. De los vértices se trazan las medianas. Intersección de medianas, ahí se ubica el centro de gravedad.
Ahí se concentra todo su peso, todo su peso. Bueno, ese con respecto a la parte de la teoría, ¿ya? Nos vamos con los problemas, dame unos par de minutos para ver los problemas, ¿ya? Dame unos segundos. A ver, a ver, ya. Acabo de compartir ahí acabo de compartir mi pantalla. A ver, me confirma si se visualiza la pregunta 1-2. ¿Qué tal, profesor? Ya, gracias, gracias. Ya, vamos a empezar, ¿ya? A ver, en la pregunta uno, en la pregunta uno me mencionan que sobre un cuerpo de 5 kilogramos de masa actúa una fuerza, ¿no? Pero esa fuerza tiene que ver con su ecuación de movimiento, ¿no? Generando una ecuación de movimiento para el cuerpo, ojo, ¿ah? Yo quiero saber la magnitud de la fuerza F. A ver, eh, nosotros sabemos que la ecuación de movimiento para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, su ecuación de posición es la posición final, posición inicial, más velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de posición para un MRUB, término cuadrático. Entonces, en la ecuación, en el problema, perdón, me dan la ecuación. Me dicen que su ecuación de posición es igual a 4 menos 10 veces t menos 2 veces t al cuadrado. A partir de ahí tú te puedes dar cuenta que la posición inicial del móvil es 4 metros, su velocidad es menos 10 metros por segundo, ¿no? El término que acompaña el tiempo es la velocidad, 10 metros por segundo. Ahora, ese término cuadrático está acompañado de un medio de a. Todo eso es igual a menos 12, ¿o no? Entonces, un medio de la aceleración es igual a menos 2. A partir de ahí determinas el valor de la aceleración, que es menos 4 metros por segundo al cuadrado. O sea, la aceleración es negativa, ¿no? A mí me piden la magnitud de la fuerza. Cuando me hablan de magnitud, la magnitud es una cantidad positiva. Si la aceleración es negativa, quiere decir que apunta hacia la izquierda, ¿no? La aceleración es negativa, apunta hacia la izquierda.
En magnitud, la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Esto es magnitud, ¿no? La magnitud de la aceleración, ¿no? La magnitud de la aceleración. A mí lo que me piden es la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa, que es 5 kilogramos, y la aceleración, que ya lo hemos determinado, ¿no? Que vale 4. Entonces la fuerza es 20 newton. Esa es la respuesta, ¿ya? 20 newton. En la pregunta 2, una persona ejerce una fuerza de 250 newton. Entonces, esa fuerza tiene el valor de 250. Justamente lo voy a graficar por acá. Acá está la fuerza. Esa fuerza vale 250 newton. Ahí lo tenemos. Recuerda que si tú tienes un vector que forma un ángulo, ese vector lo podemos descomponer. Dos componentes. Uno en el eje X, una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Otra componente en el eje Y. Recuerda, después lo voy a borrar, triángulo notable. 37 grados, 53 grados, ¿no? L es como 5 por una constante, 3 por una constante, 4 por una constante, ¿sí o no? Pero resulta que esa componente, que es digamos, la hipotenusa, vale 250. L es 250. Que lo puedo expresar como, en este caso, 5 por 50. 3K, 3 por 50, 4 por 50, ¿no? 5K, 3K, 4K. Entonces, la componente horizontal tiene el valor de 200, ¿no? 200 newton. 200 newton. La vertical, 150. ¿Ya? Entonces, quiere decir que en lugar de colocar a ese vector de 250, lo que se ha hecho es descomponerlo. Me olvido de él, ¿no? Trabajo con las componentes. Ahora, el cuerpo tiene masa de 25 newton. Si el cuerpo tiene masa, entonces presenta peso, ¿no? Por acá está el peso. Lo voy a dibujar por acá. Él es el peso. Ese peso, masa 25, peso, en este caso, 250. 25 por 10. 250 newton. Además, el cuerpo se encuentra apoyado sobre el piso. El piso le ejerce una fuerza, ¿no? Si el cuerpo se encuentra apoyado sobre el piso le ejerce una fuerza al cuerpo, apuntando hacia arriba, y es perpendicular, llamada normal. Y la pregunta es, ¿cuánto es la normal? Ten bastante cuidado, ¿ah? No vayas a pensar que es 250. No, si el peso es 250 hacia abajo, la normal
no necesariamente 250, porque date cuenta que si hacia abajo tienes 250, a ver, si hacia abajo tienes 250, hacia arriba también debes de tener 250, ¿sí o no? Pero tengo un vector que apunta hacia arriba que es 150, entonces la normal tiene que ser igual a 100 newton, ¿no? La suma de fuerzas que apuntan hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo, ¿no? Entonces la normal vale 100 newton. Ahora, eh, hay un coeficiente de fricción cinético. Producto de la fuerza, el bloque desliza hacia la derecha. El bloque se mueve hacia la derecha. Entonces aparece una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? Esa fuerza viene a ser la fuerza de rozamiento cinético, que es una fuerza tangencial entre las dos superficies en contacto. Esa fuerza de rozamiento cinético se determina como el coeficiente cinético multiplicado por la normal. ¿Cuánto vale el coeficiente cinético? 0,5. 5 entre 10. Y la normal vale 100. Ese coeficiente de rozamiento cinético entonces tiene el valor de 50 newton. Ya tengo el coeficiente cinético. Ahora, sabemos que la fuerza resultante es la masa por la aceleración, ¿no? La masa por la aceleración, ¿ah? Fuerza resultante. Ese bloque acelera hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. ¿Quién es la fuerza resultante? La suma de las fuerzas horizontales, ¿no? Una de ellas es la fuerza de 200, el vector de color rojo, horizontal, en el eje X 200, menos la otra fuerza que es la fuerza de rozamiento, que vale 50, la masa del bloque, que vale 25, multiplicado por la aceleración. 150 es igual a 25 por A. Voy a sacar quinta de 25, 5, 30, ¿no? Entonces, la aceleración, 35, 6 metros por segundo al cuadrado. Esa es la respuesta, ¿ya? Toma nota, por favor, a ver si puedes hacer una captura de pantalla de todo tu pantalla, por favor, incluyendo la hora y lo subes ahí a lo que es el chat, ¿ya? Toma nota, por favor, ¿ya? Para continuar. Toma nota para continuar. No te olvides lo que te acabo de decir. Haz una captura de pantalla, por favor. Gracias, Trujillo. Ajá, gracias. Muchas gracias. Ya. Ahí para que también los demás. Ajá, gracias, gracias. Para que los demás lo tengan, ¿ya? Listo, gracias. Ya, pasemos a la siguiente pregunta, ¿ya? Ya pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Pregunta 3. En el interior de una cabina de un ascensor se encuentra un joven de 60 kilogramos de masa parado sobre la base. Si el ascensor asciende con una aceleración de magnitud de 3 metros por segundo al cuadrado, determine la fuerza que ejerce la base del ascensor sobre el joven.
A ver, tenemos un ascensor, ¿no? Tenemos su base. A ver, vamos a dibujar ello, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. El ascensor asciende, va hacia arriba, ¿no? Ya. Tengo una persona. Ya, bueno. Ahí está la persona, ¿no? Esa es la persona. La persona tiene masa. Si la persona tiene masa, entonces presenta peso. Si la persona tiene masa, tiene peso. La masa de la persona por la aceleración de la gravedad. ¿Estamos? Eh, yo quiero saber la fuerza que ejerce la base del ascensor sobre el joven, ¿no? Esa persona se encuentra, bueno, dentro del ascensor. La base del ascensor le ejerce una fuerza, que le voy a llamar N. Yo quiero saber cuánto vale N, pero ese ascensor me dice que asciende, sube, pero con una aceleración, ¿no? Ese ascensor sube, asciende con una aceleración cuyo valor es 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos? Ahora, sabemos que la fuerza resultante es la masa por la aceleración. ¿Te das cuenta que la aceleración y la normal tienen la misma dirección, que apuntan hacia arriba? Entonces la fuerza resultante es N menos la otra fuerza que es el peso de la persona, menos mg, es igual a la masa por la aceleración. N es igual a ma, masa por aceleración, más la masa de la persona por la aceleración de la gravedad. La normal es igual, factorizo la masa de la persona, paréntesis, la aceleración con la cual asciende el ascensor, más la aceleración de la gravedad. Reemplazas tus datos, la masa de la persona es de 60 kilogramos, la aceleración del ascensor es 3 y la aceleración de la gravedad es 10. Entonces te va a quedar 60 por 13. Entonces, la normal tiene el valor de 780 newton. Esa es la respuesta. ¿Ya? 780. 780. Esa es la pregunta 3. Pregunta 4. Pregunta 4. Un esquiador desciende con aceleración constante
por una pendiente cuyo ángulo es de 37 grados. O sea, alfa es 37 grados. La masa de la persona y todo su equipo de esquí es de 80 kilogramos. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies es de 0,2, determine la magnitud de la aceleración, en este caso del esquiador. Ahora, esa persona, que es el esquiador, tiene una masa de 80 kilogramos. Entonces, por acá, dibujo el peso, ¿no? Si la masa es 80, el peso es la masa por la gravedad. 80 por 10, 800, ¿no? Todo el conjunto de la masa de la persona con sus equipos es de 800 newton. Ahora, ese vector, que es el peso, tiene dos componentes. Una componente que es paralela al plano y otra componente que es perpendicular al plano. Un poquito de geometría. Entonces, este ángulo, por geometría, es de 37 grados. Entonces, lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Por acá trazas una perpendicular. Si a 90 es 800, a 37 yo quiero saber a cuánto se le opone, y a 53 cuánto vale el otro lado, ¿no? Porque eso ya es geometría, ¿no? A 90 es 800, que es 5 por 160. A 37, 3 por 160. A 53, 4 por 160. Entonces, la componente que es paralela al plano es 3 por 160. Vale 480 newton, la componente que es paralela al plano. La componente que es perpendicular al plano, 4 por 160, 640 newton. Entonces, eh, ya no se trabaja con el vector de 800, pues, ¿no? Trabajas con sus componentes. Estamos con sus componentes. Ahora, como la persona se desplaza por esa superficie inclinada, entonces la superficie inclinada le ejerce una fuerza, que viene a ser la fuerza normal, que lo voy a dibujar por acá. Él es la fuerza normal, la fuerza que el piso le ejerce a la persona. Y esa fuerza normal tiene el valor de 640 newton. Ese es el valor de la fuerza normal. Además, además, por acá ocurre que hay un coeficiente de 0,2. Como la persona desciende, entonces por acá aparece una fuerza, ¿no? Aparece una fuerza que es tangente a la superficie en contacto. Voy a dibujar grande, ¿ya? Esa fuerza viene a ser la fuerza de rozamiento cinético. Él es la fuerza de rozamiento. A ver, un momentito. Él es la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Que es una fuerza tangencial entre esas dos superficies en contacto. Esa fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente cinético multiplicado por la normal. Ahora, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento cinético? Según dato es 0,2. 2 entre 10. La normal, 640. Entonces la fuerza de rozamiento cinético, 64 por 2, ¿no? 128 newton. Tengo la fuerza de rozamiento cinético.
Ahora, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Acá en dinámica recuerda que tienes que trabajar con las fuerzas que estén a favor o en contra de la aceleración. La fuerza resultante es la diferencia de el mayor, a ver un momento, que es 480, ¿no? La componente que es paralela al plano, 480, menos la otra fuerza de rozamiento que es 128, es igual a eh, la masa que vale 80, ¿no? Ya, tengo el valor de la masa. 80 por la aceleración, que es lo que yo quiero saber. Acá me va a quedar 350 y 52, ¿no? 352 es igual a 80 por la aceleración. Ya, la aceleración, 352 entre 80. Soy decimal, ¿no? 4,4 metros por segundo al cuadrado. Ya, esa es la respuesta. Toma nota, por favor, ¿eh? Para continuar, toma nota. Ya. Siguiente pregunta. Ya has tomado nota, ¿no? Para pasar a la siguiente. Pregunta 5. Cuando un avión acelera en la pista del aeropuerto para acelerar, para despegar, perdón, un viajero decide determinar su aceleración mediante un yo-yo. Comprueba que la cuerda del mismo, o sea, la cuerda del yo-yo forma un ángulo de 37 con la vertical. ¿Cuál es la aceleración del avión? Eso es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuánto vale la aceleración? A ver, veamos por acá, ¿ya? Tenemos ese yo-yo tiene masa, ¿no? Acá, este yo-yo tiene masa. Si tiene masa,
Entonces tiene peso. Esta es la fuerza. Es la masa de ese yo-yo por la aceleración de la gravedad. Todo esto es afectado por la aceleración de la gravedad. mg. Pero también hay una cuerda. Hacemos el corte imaginario. La tensión apunta hacia el corte. La tensión apunta hacia el corte. T. Tensión. Ahora, de esas dos fuerzas que tú estás observando, de esas dos fuerzas o de esos dos vectores, obtengo un vector resultante. Para ello, vamos a trazar por acá paralelas, más o menos así, ¿ah? Otra paralela, ¿no? De esos dos vectores, la suma de esos dos vectores, obtengo un vector resultante. No, se obtiene un vector resultante. Un poquito de geometría. Este ángulo de acá vale 37 grados, por ser paralela, a 37 grados. Ahora, la suma de esos dos vectores, que es la tensión más el peso, la suma de ellos dos me da este vector resultante, que es el vector de color rojo, ¿no? Utilizando el método del paralelogramo. Ojo, utilizando el método del paralelogramo. Acá es 90. ¿No? La suma de esos dos vectores me da el vector resultante, que es el vector de color rojo, la fuerza resultante, ¿no? El vector de color rojo. Ahora, tú te das cuenta de lo siguiente, ¿ya? A ver, a ver, vamos a sacar esos dos vectores, ¿ya? Tengo por acá, voy a trasladarlo, más o menos así, ¿ya? Ahorita te vas a dar cuenta. Así más o menos es, ¿no? La fuerza resultante, que es la suma del vector T más mg, 37 grados, y por acá 90. ¿Estamos? La suma de esos dos vectores me da el vector resultante, que es el vector de color rojo. Si definimos la tangente de 37 grados, que es cateto opuesto, FR, entre cateto adyacente, MG, ¿no? Tangente de 37, estoy copiando igual. Fuerza resultante, masa por aceleración. O sea, si tengo la fuerza resultante de la gráfica que apunta hacia la derecha, entonces necesariamente la aceleración debe estar en la misma dirección, hacia la derecha. Fuerza resultante es masa por aceleración, entre la masa por la aceleración de la gravedad. Cancelas m. La aceleración, entonces, es la aceleración de la gravedad por la tangente del ángulo θ, que vale 37 grados. G tangente de 37. Si tú reemplazas aceleración de la gravedad 10, tangente de 37, 3 cuartos. Entonces,
el valor de la aceleración, 30 entre 4. 30 entre 4, ¿no? 7 por 3, 28. 7,5 metros por segundo al cuadrado. Esa es la respuesta a la pregunta 5. Pregunta 6. El saltador es un juguete para niños que cuenta con un muelle para su funcionamiento. Si un niño de 20 kilogramos se sube a un saltador de constante de rigidez K, la máxima deformación que experimenta en el muelle es 10 centímetros. Determine cuál sería la máxima deformación del muelle si el niño aumenta su masa en 8. En primer lugar, tengo por acá el niño. Acá está la persona, el niño. Y tenemos, se encuentra en un saltador, ¿no? Bueno, un resorte. Ahí está. Él es el resorte, ¿ya? Ese niño tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces por acá tenemos al peso del niño. El peso del niño. mg, masa por aceleración de la gravedad. Pero cuando el jovencito se sube a ese saltador, producto de ese peso, va a deformar al resorte. Lo comprime, ¿no? Entonces aparece otra fuerza que se opone a la deformación, que viene a ser la fuerza elástica. Fuerza elástica. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se cumple? Que la fuerza elástica es igual a m por g, a la masa del niño por la aceleración de la gravedad. Pero esa fuerza elástica es k por x, es igual a mg. Acá voy a calcular la constante de rigidez del resorte. La deformación se deforma 10 centímetros, 10 centímetros a metros por 10 a la menos 2. La masa del niño, 20. La aceleración de la gravedad es 10. Entonces, a partir de ahí obtienes el valor de K. En este caso es 2000 newton por metro. Ese es el valor de la constante de rigidez. Ahora, el mismo niño ahora aumenta su masa en 8 kilogramos. Digamos que se coloca una mochila, ¿no? Digamos que el niño se coloca una mochila con 8 kilogramos. Entonces, ahora la misma persona, ¿no? La misma persona se sube al mismo saltador, se sube al mismo saltador, pero ahora digamos que lleva una mochila sobre sus hombros de 8 kilogramos. Ahora la masa, ahora sería 20 kilogramos, ¿no? La masa es 20 kilogramos. Por acá tenemos, le vamos a llamar una masa M por G, el peso, masa por gravedad. Entonces por acá existe otra fuerza elástica. F sub, vamos a llamarle fuerza elástica F E mayúscula. El mismo proceso que hemos hecho anteriormente, pero acá aparece una fuerza elástica máxima, ¿ya? Porque me viene la deformación máxima. Fuerza elástica máxima. Esa fuerza elástica máxima es igual al peso mg. La fuerza elástica ahora es K por la deformación. K por X. Deformación máxima. La masa de la persona
¿no? Dice que el niño aumenta su masa en 8. La masa es 28 por la aceleración de la gravedad que vale 10. Pero yo ya sé cuánto vale K, la constante de rigidez que lo hemos hallado anteriormente. 2000 por la deformación máxima es igual a 280. Entonces, a partir de ahí, obtenemos la máxima deformación. La máxima deformación es igual, cancelas un 0, 28 entre 200, 0,14 metros a centímetros por 100, ¿no? La máxima deformación, 14 centímetros. Esa es la respuesta. ¿Ya? A ver, un momentito, vamos a poner esto por acá. Ya, ahora sí, toma nota, por favor. Toma nota, por favor. Ahí es que haz una captura de pantalla para que tus compañeros lo tengan ahí. Ya, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 7, ¿ya? Un atleta de 49 kilogramos y 1,7 metros de estatura realiza el ejercicio denominado, bueno, ¿no? El Cristo, ¿no? En el que mantiene su cuerpo inmóvil con los brazos extendidos horizontalmente. El ángulo con la vertical de los cordones de los que cuelgan los anillos es de 10 grados. Yo quiero saber cuánto vale la tensión de los cordones. Bueno, los cordones son iguales, ¿ya? El mismo material. Eh,
Considere que el coseno de 10 grados es aproximadamente 0,98. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Eh, Hay dos cuerdas, por supuesto, ¿no? Hay dos cuerdas. Esta es la cuerda horizontal. Por acá dibujamos las tensiones. Por acá voy a dibujar una tensión, ¿ya? Ahí está. Ellos son las tensiones, T y T. Pero esas tensiones forman un ángulo teta, que vale 10 grados, un ángulo teta. Ahora, si tengo ese vector con un ángulo, ya sabes que tienes dos componentes, ¿no? Una componente en la vertical, en este caso hacia arriba, y otra componente en la horizontal, ¿no? Una componente en la vertical y otra componente en la horizontal. Ahora, cada una de ellas tiene el valor de la vertical t coseno del ángulo teta, la horizontal t seno de teta, lo mismo con la otra, t coseno de teta y t seno de teta. Ahora, resulta que las componentes horizontales se cancelan, ¿no? Solamente me van a quedar las componentes verticales. Pero esa persona tiene masa. Si tiene masa, por acá vamos a ubicar su peso, que es la masa de la persona por la aceleración de la gravedad. Todo se encuentra en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio, debe de cumplirse lo siguiente, ¿no? Que la suma de fuerzas hacia arriba, que es 2 veces t coseno del ángulo, es igual a la suma de fuerzas hacia abajo. Ojo que las componentes horizontales se cancelan, ¿ah? Las componentes horizontales se cancelan. Entonces, 2 veces t coseno de 10 grados es igual a la masa de la persona, que es 49 por la aceleración de la gravedad, que vale 10. 2 veces t coseno de 10, que es aproximadamente 0,98, ¿ya? 0,98, por acá falta ya, 0,98. Es igual a 490. Ese 0,98 lo pasas a dividir, 490 entre 0,98, que es aproximadamente 500. Ahí lo verificas, por favor. Entonces la tensión es 250 newton. Ya, ese es el valor de la tensión. Pregunta 8. Se tiene ahí dos helicópteros de rescate sostienen en equilibrio una ambulancia de 10 kilonewton mediante las cuerdas AB, BC. Las cuerdas forman un ángulo, ¿ya? De 37 grados y 53 grados. Se desea saber cuánto vale el valor de esas cuerdas. Entonces, por acá hacemos lo siguiente, ¿ya? A ver, hay cuerdas, entonces por acá tenemos
una tensión, ¿no? Se hace un corte imaginario. Por acá tengo la tensión, le voy a llamar la tensión A. La tensión A, por acá hay otra tensión, le voy a llamar tensión C. Tensión C. Además, la ambulancia tiene masa, tiene peso. Acá tenemos al peso de la ambulancia. Le voy a llamar W, que ya sé, por supuesto, que vale 10 kilonewton. Ahora, por acá trazamos una vertical. Acá hay un ángulo que vale alfa, ¿no? Por geometría, él vale alfa. Hay tres fuerzas que están actuando sobre la ambulancia. Y con esos tres vectores, nosotros podemos formar un triángulo. Entonces, por acá tengo, por acá tenemos, por acá nomás, el peso. Tengo el peso, que según dato vale 10 kilonewton. Él vale 10 kilonewton. Peso. Tengo por acá otro vector, ¿no? Consecutivo, que le he llamado T sub C. La tensión en la cuerda C. Y cierro el triángulo con el otro vector, al que llamé T sub A. Ahora, un poco de geometría, te puedes dar cuenta que la vertical con la tensión A forma un ángulo alfa, ¿no? Acá hay un ángulo alfa. Ese ángulo alfa, según dato, vale 37 grados. 37 grados. 37 grados. Además, la vertical con la tensión C forma un ángulo beta. Este ángulo beta, eso es geometría, 53 grados, entonces necesariamente él es 90, ¿no? Él es 90. Y un poco de geometría, triángulo notable, ¿no? Si a 90 es 10, 5 por 2, a 53, 4 por 2, 8 kilonewton, la tensión en la cuerda AB y la tensión en la cuerda C, 6 kilonewton, ¿no? Triángulos notables. Ya. Toma nota para continuar. Ya, ahora sí, toma nota, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta 9. En esa pregunta 9 tenemos un automóvil de masa de 1000 kilogramos, ¿no? De 1000 kilogramos que se desplaza sobre una pista curva.
Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre el automóvil. A ver, eh, recordando cuando hablamos de movimiento circular, ¿no? Cuando hablamos de movimiento circular, eh, habíamos visto que la aceleración centrípeta es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Y esa rapidez tangencial, según dato, es de 10 metros por segundo. Y el radio, según dato, vale 100, ¿no? Vale 100. Entonces, la aceleración centrípeta tiene el valor de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿no? La aceleración centrípeta. Ojo que la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Lo vimos en movimiento circular. Yo quiero saber cuánto vale la fuerza resultante sobre el automóvil, ¿sí o no? Pero también en movimiento circular, si recuerdas, hablábamos que la aceleración es la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado. Todo raíz cuadrada. No sé si puedes revisar eso. Aceleración centrípeta. Ya lo hemos determinado que vale 1 al cuadrado. Y la tangencial me dan de dato que es raíz de 3 elevado al cuadrado. Todo raíz cuadrada. Esa aceleración, bueno, me va a quedar 1 más 3, ¿verdad? Raíz cuadrada, 4, 2 metros por segundo al cuadrado. Yo quiero calcular la fuerza. Sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración. La masa del auto equivale 1000, una tonelada, 1000 kilogramos, por la aceleración que vale 2. La fuerza es de 2000 newton, o puedo colocarlo como 2 kilonewton también, ¿ya? Esa es la respuesta a la pregunta 9. Esa es la respuesta a la pregunta 9. Pregunta 10. Un automóvil de masa de 1000 kilogramos se mueve sobre una pista circular de radio de 100 metros. Si el auto tiene una rapidez tangencial de 10 metros por segundo y está a punto de patinar, o sea, salir de la curva, determina el coeficiente de fricción estático. Ahora, ese
ese auto tiene masa. Si tiene masa, tiene peso. La masa del automóvil por la aceleración de la gravedad. También hay una fuerza, la fuerza normal, la fuerza que el piso, en este caso la pista, le ejerce al auto. Y esa fuerza es en magnitud igual al peso, o sea, mg. Para que ese auto no patine, o sea, no se salga de esa pista curva, debe haber una fuerza que lo está empujando hacia el centro de la circunferencia. Y esa fuerza viene a ser la fuerza de rozamiento estático máximo. Es la fuerza centrípeta, por supuesto, ¿ya? Acá hay una fuerza. Justamente ahí lo han dibujado, ¿no? Fuerza de fricción. Ya, lo voy a dibujar por acá. Acá tenemos la fuerza de rozamiento estático. Fuerza de rozamiento estático. Ojo, fuerza de rozamiento estático máximo, ¿no? Cuando él está a punto de patinar. Ahora, esa fuerza de rozamiento estático máximo es el coeficiente estático multiplicado por la normal. O sea, la fuerza de rozamiento estático máximo es coeficiente de rozamiento estático por la normal, que es mg. Ahora sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta es la suma de todas las fuerzas en la dirección radial, y la única fuerza en la dirección radial es la fuerza de rozamiento estático máximo, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta en función de la lineal es lineal al cuadrado entre el radio. Esta fuerza de rozamiento estático máximo es el coeficiente estático multiplicado por la normal, que es mg. Es igual a la masa, rapidez lineal al cuadrado entre el radio. Cancela la masa. El coeficiente de rozamiento estático es la rapidez lineal al cuadrado dividido entre la aceleración de la gravedad y el radio, ¿no? Reemplazando el coeficiente de rozamiento estático, la rapidez lineal, según dato, es 20 al cuadrado, la aceleración de la gravedad, a ver un momento. Ya, ahora sí, la aceleración de la gravedad es 10 y el radio de la circunferencia vale 100, vale 100, ¿no? Entonces, te queda, arriba es 400, 4 entre 10, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático es 0,4. Esa es tu respuesta. Ya, toma nota, por favor, para indicarte las respuestas, ¿ya? A tus ejercicios propuestos.
A ver, ahí tienes las respuestas o las claves a tus ejercicios propuestos. ¿Ya, jovencitos? Ya, nos vamos a quedar ahí, nos vemos la próxima semana. Repasa, por favor, ¿no? Repasa, trata de volver a resolver los problemas, ¿no? Si tienes alguna dificultad y recién recurres a la solución. Ya, nos vemos, jovencitos. Cuídense. Hasta pronto. A ustedes, gracias. Nos vemos.